El último abrazo antes de la batalla. La partida. El sol todavía no despuntaba en el horizonte cuando la campana del cuartel retumbó en todo el valle. Era un sonido seco, metálico, que no solo anunciaba el inicio de un día cualquiera, sino la proximidad de una jornada que quedaría grabada en la memoria de todos. El ejército marcharía hacia el frente. Entre el bullicio de botas, órdenes a gritos y el entrechocar de fusiles, Tomás ajustaba el cinturón de su uniforme con las manos temblorosas. No era un muchacho, había dejado atrás la adolescencia hacía tiempo, pero tampoco se sentía un hombre curtido como aquellos veteranos de miradas duras y gestos de piedra. Tenía apenas 22 años y una vida entera que había quedado suspendida al otro lado del portón del cuartel, donde el amor y la esperanza aguardaban en silencio. Allí, más allá de las murallas, lo esperaba Clara. La promesa rota. Clara lo había acompañado en cada paso desde que la guerra estalló. Habían crecido en el mismo barrio, jugado en las mismas calles empedradas, compartido las mismas tardes de risas y secretos. Cuando el reclutamiento llegó a la ciudad, ella lo había tomado de la mano con fuerza y le había suplicado: «Prométeme que volverás». Él no tuvo el valor de responder con palabras. Solo la abrazó, hundiendo el rostro en su cabello, sabiendo que había promesas imposibles de sostener cuando la pólvora dictaba el destino de los hombres. Ahora, mientras escuchaba los gritos de los capitanes y el choque metálico de los pertrechos, esa súplica volvía a resonar en su cabeza como una campana más fuerte que la del cuartel. El encuentro prohibido. A los soldados no se les permitía recibir visitas la mañana de la partida. Era un asunto de disciplina, de mantener el orden y evitar retrasos. Pero Clara no era de las que obedecían reglas cuando el corazón estaba en juego. Con el primer destello del amanecer, se abrió paso entre los guardias, su falda levantando polvo y su respiración agitada. Los hombres que la vieron pasar quisieron detenerla, pero ella no se detuvo. Su determinación era más fuerte que cualquier reglamento. Cuando Tomás la vio cruzar el patio, sintió que el mundo se detenía. El ruido se desvaneció, y solo quedó ella, corriendo hacia él, con los ojos cargados de lágrimas que se negaban a caer. «¡Clara!», exclamó, y en un instante la tuvo entre sus brazos. El abrazo fue intenso, desesperado, como si en ese instante ambos comprendieran que quizás sería el último. Palabras en la penumbra. «No deberías estar aquí», susurró Tomás, aunque en el fondo agradecía cada segundo de su osadía. «No me importa lo que digan», respondió ella, con voz quebrada. «Tenía que verte. Tenía que sentirte antes de que te vayas». Él acarició su rostro con manos temblorosas. «Volveré. Te lo juro». Ella negó suavemente con la cabeza. «No me jures lo que no puedes prometer. Solo dime que piensas en mí, incluso cuando la pólvora y el ruido te rodeen». Tomás tragó saliva, incapaz de hablar. Solo asintió, y en sus ojos se dibujó la promesa silenciosa de un hombre que, aunque no sabía si regresaría, entregaba todo lo que era en ese instante. El llamado del deber. El silbato del capitán cortó el aire, devolviéndolos a la realidad. «Formación», gritó una voz autoritaria. Los soldados comenzaron a alinearse, y Tomás supo que el tiempo se había acabado. Clara lo abrazó con fuerza, como queriendo detenerlo, anclarlo a la tierra de donde la guerra lo arrancaba. «No me olvides», murmuró ella, con un hilo de voz que apenas se escuchaba entre el bullicio. Tomás besó su frente, y con un esfuerzo sobrehumano se separó de ella. Sus ojos quedaron grabados en su memoria mientras se unía a la fila, hombro con los demás jóvenes que marcharían hacia lo desconocido. La marcha. El portón del cuartel se abrió con un estruendo metálico, y el batallón comenzó a avanzar. El sonido de las botas golpeando el suelo era un eco uniforme, un rugido colectivo que retumbaba en las calles dormidas del pueblo. Clara lo siguió con la mirada hasta que la figura de Tomás se perdió entre la multitud. Solo entonces dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. En su corazón, sabía que la guerra no tenía piedad, que arrancaba sueños y los convertía en cenizas. Pero en lo más profundo también guardaba una chispa de esperanza, pequeña pero indestructible, la de volver a abrazarlo algún día, aunque fuera por última vez. Entre el humo y la pólvora. La primera noche en el frente fue un descenso abrupto a un mundo distinto. El aire estaba impregnado de humo, barro y un miedo tan denso que parecía material.
Los hombres que marchaban con paso firme en las calles del pueblo ahora temblaban bajo el rugido de los cañones y el silbido constante de las balas perdidas. Tomás caminaba agazapado entre las trincheras, su fusil temblando entre las manos. Cada disparo que resonaba en la distancia lo hacía encogerse un poco más, aunque trataba de mantener la compostura. Nadie quería mostrarse débil frente a los demás, pero todos compartían la misma mirada, ojos abiertos como ventanas al pánico, buscando en la oscuridad una salida que no existía. La primera pérdida. El capitán ordenó mantener la posición. Era un tramo fangoso de terreno abierto, donde apenas unas tablas y sacos de arena separaban la vida de la muerte. El enemigo estaba oculto en algún punto al otro lado del campo, invisible, pero presente en cada trueno metálico que escupía el aire. De pronto, el soldado a su lado, un muchacho de cabello rubio y apenas 19 años, asomó la cabeza para intentar divisar al enemigo. Un disparo seco lo derribó en el acto. La sangre salpicó sobre el uniforme de Tomás. El corazón le golpeó el pecho como un tambor desesperado. Apenas tuvo fuerzas para arrastrarse hacia atrás, sintiendo que las piernas no le respondían. Era la primera vez que veía la muerte de tan cerca, la primera vez que comprendía que, en cualquier instante, ese podría ser él. Con los ojos fijos en el muchacho que yacía inmóvil, pensó en Clara. Pensó en la promesa que nunca se atrevió a decir en voz alta. El miedo compartido. Horas después, en la penumbra de la trinchera, Tomás encontró un rincón donde los soldados descansaban en silencio, intentando robarle minutos al sueño. A su lado estaba Mateo, un campesino de su región que había sido reclutado junto con él. Tenía la piel curtida por el sol y una voz grave que rara vez se dejaba escuchar. No me acostumbro a este silencio interrumpido por gritos, murmuró Mateo, encendiendo un cigarro. Tomás lo miró fijamente. ¿No tienes miedo? Mateo soltó una carcajada amarga. El miedo está en todos. La diferencia es cómo lo escondemos. Yo lo tapo con humo, dijo, señalando el cigarro. Tú lo escondes pensando en ella, ¿verdad? Tomás no necesitó responder. La sonrisa triste de Mateo lo decía todo. Cartas en la oscuridad. Aquella noche, cuando la artillería cesó por un instante y el silencio se volvió insoportable, Tomás sacó de su bolsillo una hoja arrugada y comenzó a escribir a la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Clara, si lees esto, es porque no tuve la fuerza de regresar. No quiero que me recuerdes con miedo, sino con el abrazo que nos dimos aquella mañana. Ese fue mi escudo, mi fuerza y mi fe. Si no vuelvo, piensa en mí cuando mires el amanecer. En cada rayo de luz, estaré contigo. Cuando terminó, dobló la carta y la guardó dentro de su chaqueta, sobre el corazón. No sabía si algún día ella llegaría a leerla, pero al menos había depositado en esas palabras la última verdad de su alma. El ataque inesperado. El alba llegó sin anunciarse, con un resplandor gris que apenas iluminaba el campo devastado. Los hombres apenas tuvieron tiempo de tomar un sorbo de agua o un bocado de pan duro cuando el capitán gritó la orden. ¡Alerta! Se acercan. Un rugido ensordecedor sacudió la tierra. Explosiones retumbaron tan cerca que los oídos de Tomás zumbaban como si miles de campanas se golpearan a la vez. El cielo se llenó de humo negro, el suelo de barro y gritos. Tomás disparaba casi a ciegas, el retroceso del fusil sacudiéndole los brazos, mientras sus botas se hundían en el fango. A cada lado, hombres caían, algunos sin emitir un sonido, otros gimiendo con desesperación. En medio del caos, vio a Mateo correr hacia él, arrastrando a un soldado herido. ¡Ayúdame!, gritó. Tomás dejó el fusil y se lanzó al barro, sujetando al hombre por los hombros mientras Mateo lo arrastraba por las piernas. Las balas silbaban alrededor como abejas rabiosas, y el aire olía a hierro y pólvora. Cuando por fin lograron meter al herido en la trinchera, Tomás cayó exhausto, jadeando, con el rostro cubierto de barro y sudor. El recuerdo como escudo. La batalla se extendió durante horas. El sol llegó a su cenit, oculto tras la neblina del humo, y los hombres apenas distinguían si era día o noche. Tomás siguió disparando, recargando, agachándose, obedeciendo mecánicamente las órdenes del capitán, como una pieza más en una maquinaria implacable. Y sin embargo, en cada segundo que sentía que iba a quebrarse, su mente lo arrastraba de nuevo al cuartel, al abrazo de Clara, a su voz susurrándole que pensara en ella.
Ese recuerdo se convirtió en su única armadura contra la locura. Mientras otros gritaban, rezaban o se derrumbaban, él repetía mentalmente su nombre: Clara, Clara, Clara. Y así, entre humo, barro y pólvora, sobrevivió a su primera batalla. El regreso imposible. El amanecer llegó teñido de gris, como si el cielo mismo se negara a brillar después de la carnicería del día anterior. Las trincheras olían a barro húmedo, pólvora reseca y muerte. Los hombres que quedaban en pie apenas eran sombras, cascarones vacíos que se mantenían erguidos por pura inercia. Tomás se levantó con esfuerzo, los músculos rígidos, los ojos enrojecidos. No había dormido, como casi nadie allí. La imagen de los caídos seguía persiguiéndolo, el muchacho de cabellos rubios, los gritos de los heridos, los rostros de aquellos que nunca volverían a ver el sol. El capitán reunió a los sobrevivientes. Su voz, ronca y seca, resonó en medio del silencio. Hoy retrocederemos al valle. Pero antes, debemos cubrir la retirada. Nadie protestó. Nadie tenía fuerza para hacerlo. Sabían que eso significaba más fuego, más sangre, más posibilidades de no regresar. Tomás cerró los ojos un instante. En su mente volvió a aquel patio del cuartel, al abrazo de Clara, al calor de su voz. Ese recuerdo era ahora un faro en la oscuridad, pero también una daga que le recordaba lo que aún podía perder. La emboscada. El batallón avanzó lentamente, con pasos pesados. Cada crujido de ramas, cada murmullo del viento, parecía anunciar un ataque. Y así fue. Una lluvia de balas cayó sobre ellos desde la colina cercana. El estruendo fue inmediato, hombres derrumbándose, gritos, órdenes que se mezclaban en el caos. Tomás se lanzó al suelo, arrastrándose entre la maleza, disparando hacia las sombras que se movían en lo alto. Su respiración era un jadeo frenético, su corazón latía con una violencia que le hacía doler el pecho. A su lado, Mateo cayó herido, un disparo en el abdomen. ¿Tomás? Gimió, con la mano ensangrentada intentando cubrir la herida. Tomás lo sujetó con desesperación. Aguanta, hermano. Te sacaré de aquí. Pero Mateo negó con la cabeza, sus labios temblando en una sonrisa amarga. No, no pierdas tiempo. Corre. Salva lo que queda de ti, y vuelve con ella. Tomás apretó los dientes, sintiendo como la rabia y la impotencia lo desgarraban. No digas eso. No me dejes. El sonido de otra explosión lo separó. Cuando el humo se disipó, Mateo ya no respiraba. La carta entregada al viento. Esa noche, el batallón logró resistir lo suficiente para retirarse al valle. Los que sobrevivieron lo hicieron con los ojos hundidos, las almas marcadas. Tomás, sentado junto a un árbol, sacó la carta que había escrito para Clara. La sostuvo entre las manos, manchada de barro y sangre, y la observó como si fuera lo único que lo mantenía vivo. Podía guardarla. Podía esperar a entregarla en persona, si es que el destino se apiadaba. Pero también sabía que la guerra no hacía promesas. Con un suspiro, abrió la carta, la besó, y luego la lanzó al viento nocturno. El papel se elevó, danzando en el aire hasta perderse en la oscuridad. Encuéntrala, susurró. Llévala hasta ella. Y por un instante, en el murmullo del viento, le pareció escuchar la voz de Clara respondiendo: «Te estoy esperando». El sacrificio. Al amanecer, el capitán anunció la ofensiva final. El enemigo había rodeado el valle. La única forma de abrir un paso era resistir hasta el último hombre. Tomás apretó su fusil, mirando a sus compañeros. Muchos no levantaban siquiera la cabeza, otros rezaban en silencio, y algunos simplemente esperaban el fin con resignación. Cuando la batalla estalló, fue un infierno desatado. Explosiones, humo, gritos, cuerpos cayendo. Tomás disparaba sin pensar, su mente fija en un solo recuerdo, el abrazo de Clara. Y cuando una granada cayó a pocos metros de donde estaban sus compañeros, no lo dudó. Corrió hacia ella, se lanzó sobre el artefacto, y el mundo explotó en luz y silencio. El último abrazo. Dicen que en los últimos segundos, la mente recorre toda una vida. Para Tomás no fue así. No vio su infancia, ni los juegos en las calles, ni las risas de los amigos. Solo vio a Clara, con los ojos brillantes y la voz temblorosa, corriendo hacia él en el patio del cuartel.
Sintió de nuevo el calor de sus brazos, la fuerza con la que lo sostuvo, el aroma de su cabello. Ese abrazo lo envolvió, eterno, como si el tiempo se detuviera para conservarlo. Y en medio del estruendo de la batalla, Tomás murió con una sonrisa, porque en su último instante no estaba solo, estaba con ella. Semanas después, Clara recibió un sobre manchado y arrugado, entregado por un mensajero exhausto. Dentro había solo unas líneas, escritas con letra temblorosa. Clara, si lees esto, es porque no tuve la fuerza de regresar. Pero no me recuerdes con miedo. Recuerda el abrazo que nos dimos aquella mañana. Ese fue mi escudo, mi fuerza y mi fe. En cada amanecer, estaré contigo. Clara lloró como nunca antes, pero también sonrió. Porque al alzar la vista y ver el sol naciendo sobre el horizonte, sintió los brazos de Tomás alrededor suyo. Un último abrazo, más fuerte que la guerra, más eterno que la muerte.